La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Muy buenos días para todos, hermanos y amigos, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias al Señor. Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido para estar reflexionando en la carta a los Efesios. Esta serie de predicaciones que hemos titulado La incalculable riqueza de estar unido a Cristo. ¿Sí ha sido evidente esto a lo largo de las prédicas, tu unión con Cristo? ¿Que tu vida está unida a Cristo? ¿Sí? Bueno, y hoy dentro de la carta vamos a entrar a una sección, ustedes lo pueden ver ahí, la sección 3, que es En Cristo participamos de una nueva comunidad. Hace 8 días el pastor Ronald estuvo predicando acerca del capítulo 2, versículo 1 al 10, donde observamos una descripción de lo que éramos antes. ¿Sí? ¿Recuerda usted qué éramos antes a la luz de ese capítulo? ¿Lo recuerda? Muertos en nuestros pecados, impulsados por nuestros propios deseos, éramos objeto de la ira de Dios, ¿sí? Pero también vimos una descripción de lo que Dios hizo, que nos dio vida con Cristo, que nos salvó por gracia y no por nuestras obras, para así llevarnos a entender que es solo por su gracia, solo por la gracia de Dios, ¿cierto? Que la salvación es un regalo de Dios. Y en el día de hoy, como les he dicho, entraremos a una nueva sección. En Cristo participamos de una nueva comunidad. Esta sección va del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 21. Y hoy estaremos reflexionando en Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 18. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Y hemos titulado esta prédica: Aunque estuvimos enemistados, ahora se nos unió en la paz. Aunque estuvimos enemistados, ahora se nos unió en la paz. Y bueno, quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez usted ha tenido un enemigo? Yo estaba pensando en qué tipo de reacciones se iban a generar. O tal vez así. ¿Ha tenido usted alguna vez un enemigo? Sí. Bueno, de diferentes causas, a veces por cosas económicas, a veces por cosas laborales, en fin, familiares, ¿cierto? Tantas cosas que se presentan a nivel familiar que hace que a veces se generen enemistades entre los hermanos, entre padres e hijos, etcétera, etcétera. No es justamente una de las experiencias más agradables que el ser humano puede sentir, tener un enemigo, ¿sí? Pero eso es lo que Pablo quiere que hagan sus lectores y lo que quiero invitarlo a que hagamos esta mañana, hermano, ¿sí? Y antes de eso quiero invitarlo a que oremos. Oremos, hermanos. Una vez más, oremos. Ora por ti mismo. Suplícale al Señor por ti mismo, por tus hermanos también. Ruégale al Señor por ti. Que hoy nos bendiga con su palabra. Amigo nuestro. Tú eres santo, Señor. Tú eres un Dios tan rico en misericordia, tan generoso, tan bueno. Y Señor, nosotros somos pecadores.
Te suplicamos, Señor, que nos bendigas en esta mañana con tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Bendícenos hoy, Señor, con tu palabra. Y permítenos reflexionar, Señor, como justamente Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso en este texto, Señor. Permítenos reflexionar profundamente en lo que éramos sin ti, en lo que tú has hecho, Señor, en tu Hijo, en Cristo mismo. Eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? Listo. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén. Bueno, usted percibe la forma en la que inicia este texto, ¿no? ¿Con qué palabra comienza? ¿Con qué palabras comienza? Por lo tanto, ¿cierto? Esto indudablemente nos hace pensar en el texto anterior. Como lo dije, estuvimos reflexionando hace 8 días en los versículos 1 al 10 del capítulo 2, donde el pastor Ronald nos estuvo compartiendo que en otro tiempo estuvimos muertos, como ustedes lo acaban de recordar, que éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero que Dios nos salvó por su gracia, y que es por gracia nada más, para que nadie se vanagloríe pensando que es por sus obras. Y después de eso que ha dicho Pablo, dice, por lo tanto, ¿sí? Y quiero invitarlo a que reflexionemos en esta enseñanza en 3 puntos, en 3 punticos. El primero de ellos es reflexiona en lo que eras. Reflexiona en lo que eras, del versículo 11 al 12, ¿sí? Por lo tanto, indudablemente ese conector nos hace pensar en lo que se había dicho antes, ¿sí? La causa, es decir, el versículo 1 al 10, es decir, la gracia de Dios, ahora nos va a permitir ver sus efectos, la paz hecha por Dios, en lo que vamos a ver en los versículos 11 al 12, ¿sí? Es una especie como de paréntesis lo que está haciendo Pablo aquí de los versículos 11 al 18, ¿sí? Y lo que hace Pablo les dice a sus lectores y específicamente a los gentiles. Recordemos que estas personas eran el grupo de personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran, digamos, los judíos puros, por decirlo de alguna manera. Y él les está diciendo, por lo tanto, ¿qué? ¿Qué dice el texto?
recuerden, recuerden. Y este verbo es un imperativo, ¿sí? Es un ejercicio que parece que el creyente debe hacer de forma constante a lo largo de su vida cristiana. Recordar. Recordar, ¿sí? Y el verbo que Pablo utiliza aquí tiene el sentido de reflexionar. No es simplemente recordar algo por recordarlo. Por eso el primer punto, reflexiona en lo que eras. Esa es la intención de Pablo cuando les dice, por lo tanto, ustedes recuerden, reflexionen. Es una reflexión que trae como consecuencia algo sobre eso, sobre lo cual se ha reflexionado. Sí, por ejemplo, cuando se reflexiona en los pobres, es con la intención de recordarles a ellos y entonces tratar de suplir sus necesidades de pobreza. Cuando la iglesia recordó a Pablo en la cárcel, conllevó a que la iglesia orara. Cuando usted y yo tal vez recordamos o reflexionamos en algún familiar, en algún amigo que hace rato no vemos y tal vez sabíamos de alguna situación difícil, es con la intención de que esa reflexión nos lleve a algo, ¿sí? De que esa reflexión nos lleve a algo. Y Pablo también le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo. Es algo que como cristianos no podemos dejar de hacer, recordar a Jesucristo. Piensa en esto, hermano. ¿Qué diferencia habría en el hecho de reflexionar en Dios? ¿Qué diferencia habría entre la forma en que una persona que es creyente reflexiona en Dios y entre la forma en la que una persona que no es creyente reflexiona en Dios? Tal vez esta reflexión de esta persona que no cree en Dios, que no es cristiano, pues simplemente sea un recorderis, bueno, un Dios, como tal vez muchos pueden pensar que es Él, pero la reflexión que hace un creyente acerca de su Salvador, le hace pensar en Él. A lo menos le sacará un suspiro como, ay Señor, todo eso que tú eres, todo eso que tú haces. Y le lleva entonces a pensar en el compromiso que Él tiene con su Señor, en la forma en la cual Él lo ama y que también Él quiere que lo amemos, ¿cierto? Y en ese sentido es que Pablo quiere que los gentiles recuerden, que reflexionen. Y Él les dice, recuerden que en otro tiempo, ¿sí? Y ustedes recuerdan que en el capítulo 2 también se dice, recuerden que en otro tiempo ustedes estaban muertos. Bueno, otra vez viene ese tema de en otro tiempo, ¿sí? Ese tiempo del cual Pablo nos sigue hablando. Estábamos muertos en pecados, impulsados por nuestros deseos. Y Pablo les dice en otro tiempo, y aquí la forma en la cual la Biblia de las Américas lo traduce me parece que nos ayuda a captar un poco mejor el sentido del texto. Y dice, en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Y esta es una expresión que utiliza Pablo para dar a entender que es una simple señal marcada en la carne, sin tener en cuenta que la verdadera circuncisión es la que obra el Señor en el corazón del hombre, en nuestro corazón. Como se lo expresó el Señor al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, donde dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y quiero también leerlo en la nueva versión internacional, donde dice así, Deuteronomio 30, versículo 6, dice, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. Y esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, ¿cierto?
Hermanos, solo la obra de Dios en el corazón del hombre hace que el corazón pueda volverse hacia el Señor en amor, en adoración, en gratitud, en alabanza. Es una obra que el mismo Señor hace y que no puede ser hecha por la mano humana, justamente como le está diciendo Pablo aquí. Por esa circuncisión hecha por mano humana en la carne, como diciendo, esta no es la circuncisión que tiene peso, la circuncisión que vale es la circuncisión que el Señor hace en el corazón de nosotros, ¿cierto? Es una intervención que Dios hace en el corazón del hombre. Él y solo Él lo puede hacer. Y dime, hermano, quiero que vayamos al siguiente. ¿Qué hombre puede intervenir en el corazón humano para que ame a Dios? ¿Qué persona puede intervenir en el corazón de otra para que ame a Dios? Nadie. Tal vez los papás, claro, enseñarán la palabra a sus hijos, pero quien hará esa operación en el corazón es el Señor. Solo el Señor puede circuncidar nuestro corazón. Solo el Señor puede quitar lo pagano que hay en nuestro corazón. Hermanos, y nuestro corazón por naturaleza es un corazón pagano. Nuestro corazón por naturaleza busca otros dioses. Amamos más otros dioses. Amamos más la comodidad. Amamos más el buen nombre. ¿Qué crees que amamos más que a Dios? A ver, ayúdame. El dinero, la familia, las posesiones materiales, ¿cierto? Amamos más otras cosas que al mismo Dios. Y si no es una de estas, hermanos, respóndete la siguiente pregunta: ¿qué piensas que te haría feliz? Yo sería feliz si ¿qué? Respóndetelo tú mismo. Y seguramente eso que respondes, detrás de eso hay un ídolo, hay un Dios falso. Nuestro corazón por naturaleza es un corazón pagano. Bueno, pero ¿qué es lo que los gentiles debían recordar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que los gentiles debían recordar? Y en el versículo 12, una vez más, usted lo puede leer ahí en la Biblia, en el versículo 12 una vez más aparece ese verbo, recuerden. Y dice, en ese tiempo, ¿sí? La reflexión que ellos debían hacer hace necesario que comiencen a pensar en un tiempo de la historia de sus vidas. Un periodo de tiempo específico, el tiempo que vivieron antes de la salvación, lo que podríamos llamar el nuevo nacimiento, ¿sí? Y eran 5 características que les va a mostrar cómo era que ellos estaban y que nos va a permitir también cómo es que nosotros estamos. Y la primera de ellas es, usted la puede observar ahí en el versículo 12, dice, recuerden que en ese entonces estaban separados de Cristo. O básicamente esa palabra separados puede ser sin Cristo. Estaban sin Cristo, separados de Cristo. Es la primera descripción de ese tiempo. Y hermano, solo esta primera descripción de lo que fue ese tiempo bastaría para saber el estado del ser humano sin Cristo. ¿Sí? Porque como ya lo vimos en el capítulo 1, toda la bendición espiritual que el creyente recibe, la recibe en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, es en Cristo que el creyente es redimido, es rescatado de sus pecados, es perdonado, es hecho heredero. Todos los bienes y la esperanza que el creyente puede experimentar
la tiene en Cristo y solo en Él. ¿Sí? Por tanto, los gentiles que estaban alejados de Él estaban en una situación de desesperanza, de frustración y de fracaso espiritual. Ese era el estado de los que estaban sin Cristo y de los que están sin Cristo, ¿cierto? Pero también dice el texto que en ese entonces estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? No pertenecían a Israel porque no eran de esa nacionalidad. Ahora, bueno, pero ¿y qué significa ser israelita? Luego es que ¿qué pasa con ser israelita, cierto? Bueno, a la luz de lo que hemos visto a lo largo de toda la Biblia, podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Yo quiero mencionarles aquí algunas. Por ejemplo, eran el especial tesoro del Señor. El término implica la participación en la relación de pacto que el Señor había establecido con esa nación. Y Él había entrado en una relación de pacto y Él iba a cumplir todo lo que les había dicho a esa nación, ¿cierto? Y así también en la herencia de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, por ejemplo en Génesis 15, donde les promete que ellos poseerían una tierra. En Génesis 26, de que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y que por medio de esa descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. En Génesis 28, cuando le dice a Jacob, yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas. En Romanos 9, donde dice que ser llamado, una de las implicaciones de ser del pueblo de Israel es que serían llamados hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios por adopción, adoptados como hijos. Dice, de ellos son la gloria divina, es decir, las señales visibles que tenía el pueblo de Israel de que la presencia de Dios estaba con ellos, de que los guiaba, de que los cuidaba. Los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y Él de contar con sus promesas. Una de esas promesas, por ejemplo, fue la promesa que se le hizo a David acerca del Mesías que vendría, ¿sí? Donde dice que vendría del linaje real de David y que el reino mesiánico nunca sería destruido. Nunca sería destruido ese reinado, el reino que existe actualmente en forma espiritual, pero que su cumplimiento definitivo se realizará en la segunda venida del Señor Jesús, ¿cierto? Hermanos, ¿quién no desea una buena ciudadanía? Si a usted en estos momentos le dijera, mira, tienes la oportunidad de ser ciudadano de, por ejemplo, Alemania, ¿cierto? De Alemania, ¿de qué país te gustaría tener ciudadanía? ¿De qué? Americana, por ejemplo. Tener la ciudadanía americana, no, eso sí tiene peso. ¿Cuál otra ciudadanía te gustaría tener, por ejemplo? Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, eso es otro nivel, claro, está cierto. Y aquellos hermanos que están sin Cristo están excluidos de la ciudadanía del reino de Dios, de un reino que no tiene fin. Una ciudadanía que es incorruptible. Tal vez podrías tener esa ciudadanía que quisieras, ¿cierto? En tu pasaporte, pero tal vez el tiempo desintegraría esa ciudadanía, la volvería polvo. Pero la ciudadanía que el Señor le da a sus hijos es una ciudadanía incorruptible, eterna. Esa es la ciudadanía de Israel. Pero bueno, también había otra condición propia de ese tiempo en el que no estaban sin Cristo, y era que eran ajenos o extraños a los pactos de la promesa. Y digámoslo que de forma indirecta ya hemos visto cuáles eran esos pactos y esas promesas en lo que acabamos de decir, ¿cierto? La bendición, la esperanza que se le daría a Israel, el rescate, la salvación.
Y nada de eso tenían aquellos que viven sin Cristo. O nada de eso tuvimos cuando estábamos sin Cristo, ¿cierto? La cuarta es que ellos, dice el texto, quiero leerlo otra vez, dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza, sin esperanza. La desesperanza conducía a la desesperación, que es la experiencia de los gentiles, como lo dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. La esperanza es algo vinculado a los creyentes. Si alguien es llamado hijo de Dios, uno de los efectos de ser llamado hijo de Dios es que el Señor le da esperanza. Y la esperanza para el creyente no son cosas que él anhela alcanzar, sino la relación personal con Cristo, que es en cada creyente esperanza de gloria. Cristo habitando en el creyente es la base y la seguridad de la esperanza, ¿sí? La promesa hecha por Él mismo a los suyos. Él mismo ha de volver para recoger a los creyentes de modo que estemos siempre con Él. El que tiene a Cristo tiene la vida. De ahí que toda esperanza esté vinculada con Cristo. Yo quiero preguntarle algo, hermano. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con alguien, o tal vez usted mismo lo ha experimentado, con alguien que esté como desesperanzado? Esta semana, por ejemplo, charlaba yo con una compañera que tuve en la universidad, donde estudié terapia respiratoria. Había visto algunos de sus estados en WhatsApp donde mostraba que un hombre estaba desaparecido, un policía, y se veía que ella continuamente ponía esos estados y ay, ojalá que aparezcas, y bueno, cierta amistad teníamos. Entonces le pregunté: bueno, Luza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, he visto que estás poniendo estos estados. Pues, ¿quién es él? Su novio, ¿cierto? Un policía, salió a una operación militar y hace 2 meses está desaparecido. Y en la forma en la cual ella se expresaba, yo podía percibir esa desesperanza que ella tenía, que casi que yo decía: Señor, ¿qué le puedo decir a esta mujer? Desesperanza, desconsuelo, esa sensación como de estar perdido, de no saber qué hacer, de no saber cómo de dónde agarrarse. Y ese es el estado de aquellos que están sin Cristo, sin esperanza, sin esperanza. Pero también el Señor dice, si quieres déjalo ahí, Checho, sin Dios en el mundo, sin Dios en el mundo. Y observe usted la forma en la cual esas dos frases están relacionadas: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Casi que la una conlleva a la otra. Si no tienes esperanza es porque no tienes Dios. No hay un Dios para ti. Y cuando el texto dice sin Dios y en el mundo, literalmente lo que el texto nos está diciendo es algo como ateos en el mundo. Eres como un ateo en el mundo. No solamente estaban sin Dios, sino que estaban en el mundo. Es decir, viviendo como, digámoslo de alguna manera, viviendo como ateos en el estado de un hombre, entregados al mundo como un sistema ordenado de oposición a Dios, sin Dios, en el mundo. Esa relación que hay entre la esperanza y Dios, marcadas por la preposición sin. El que no tiene esperanza no tiene Dios. Ese es el estado de un hombre. Empieza sin Cristo
como usted lo puede observar ahí, está sin Cristo y está obviamente sin Dios en el mundo. Es sobre esa situación pasada que los gentiles debían reflexionar y que todo creyente debe reflexionar, ¿sí? Y a la vez cada creyente de manera constante, con cierta regularidad, debe reflexionar en el estado en que estaba antes sin Dios, sin esperanza, para que tenga una clara comprensión de la dimensión espiritual a la que ahora ha sido conducido por Cristo a través de su sangre, por medio de su sangre, ¿cierto? Y hermano, yo quiero invitarte a que tomes un momento para recordar. Toma un momento para justamente reflexionar en ese tiempo en que estabas sin Cristo. Tomemos un momento ahí, hermano. Es un momento en el que estás tú y el Señor. No distraigas a la persona que esté a tu lado. Reflexiona, hermano, en cómo era tu vida en ese tiempo en el que estabas sin Cristo, en que no pertenecías a su pueblo, en que no podías disfrutar de sus promesas, en el que estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos, ese tiempo? ¿No te da la impresión de que es un tiempo como que si lo pusiéramos en un cuadro, es como un cuadro, como algo oscuro? Como alguna vez Ronald lo decía, como un negro oscuro. Esa es como la forma gráfica en la que yo imagino ese tiempo. Oscuridad, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cierto? Separados de mí, nada pueden hacer, les había dicho el Señor Jesús a sus discípulos. Y habiendo hecho reflexionar a sus oyentes, ahora Pablo quiere establecer un contraste. Y ese es el segundo punto de la enseñanza, el contraste. Versículo 13. Obsérvelo usted ahí en su Biblia, ¿cierto? El versículo 13 empieza a contrastar dos aspectos, antes y ahora, en Cristo y antes en el mundo, cercanos y lejanos, ¿cierto? La reflexión es que ahora todo se ha hecho distinto para los salvos, especialmente para los que proceden del mundo gentil. Recordemos que Pablo les está diciendo ustedes los gentiles, ¿cierto? Y una vez más Pablo les dice en otro tiempo, pero ahora en Cristo, Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. En el texto original aparece esa expresión, en otro tiempo. El cambio de relación se produce por un cambio de posición. Antes ellos estaban alejados, ahora son hechos cercanos. Y se produce eso por estar en Cristo y solo en Cristo. No se trata de una proximidad o de una cercanía, sino de un posicionamiento del creyente en Cristo. Y la razón definitiva del ser hechos cercanos tiene que ver con el modo como se hace esa cercanía. Y usted lo puede ver ahí al final del versículo 13. Mediante la sangre de Cristo o por la sangre de Cristo. Es esa sangre la que ahora nos hace cercanos, tomándolos Dios en su gracia desde su lejanía
y a causa de su pecado y de su posición sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la forma en la cual está construida esa frase, hemos sido hechos cercanos, hace que toda la fuerza recaiga sobre la gente que hace esa acción. Es como cuando usted dice algo así como, yo he sido peinado por. Fue otra persona la que vino y me peinó o hizo algo en mí. Y eso ha hecho el Señor en el creyente. Han sido hechos cercanos. Así que, hermano, esto contrario a lo que tal vez muchas veces hemos pensado, no es que yo me acerqué al Señor. Bueno, hermano, pues la verdad es que a la luz de lo que el texto bíblico nos enseña, eso no es así. ¿Un muerto puede acercarse a alguien? No puede. Solo la obra de gracia del Señor, mediante la sangre de Cristo, lo acerca a Él, lo trae hacia Él y le hace receptor de todas las bendiciones en Cristo. Solo en la persona de Cristo. Todo, mejor dicho, la gente aquí, quien se lleva aquí todos los méritos es el Señor, porque Él es el que ha hecho todo, hermano. Nosotros no hemos hecho nada. En nada cuenta que hayamos nacido en una familia que tal vez conoció al Señor. No, hermano. Porque quien nos acercó fue el Señor. Quien nos acercó fue Cristo, el Señor. Hemos sido hechos cercanos. Eso lo ha hecho el Señor. Solo el Señor. Por medio de la sangre de Cristo, Dios estableció la paz. Así que el camino de la proximidad y de la cercanía a Él está abierto a causa de la muerte del Señor Jesús. Es por esa razón que Dios ahora puede abrir a los gentiles una nueva posición de proximidad, de que sean cercanos. Y esa cercanía es Cristo mismo, en quien están sentados con Él en las regiones celestiales, como lo hemos visto en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. La acción divina, hemos sido hechos cercanos. El que se ha acercado es el Señor, hermanos. Quien ha tomado la iniciativa es el Señor. Nosotros no nos acercamos. No es que el pecador gentil se hubiera acercado a Dios porque en su estado de muerto ni quería ni podía hacerlo. Ese es el estado de un hombre sin Dios. Ni quiere acercarse a Dios ni puede hacerlo. Necesita la intervención divina. Necesita que Dios obre en él y por medio de la sangre de Cristo lo acerque a él. Así que el primer contraste, lo primero sobre lo que quiere traer claridad Pablo es que el creyente ha sido acercado. Antes estaba lejano, pero ahora ha sido acercado, ¿sí? Y debe saber que esto lo ha hecho Dios por medio de la sangre de Jesús. En nada puede actuar el creyente porque está muerto. Nada podemos hacer tú y yo para acercarnos a Dios. Ha sido Él quien nos ha acercado por la sangre de Cristo, de su Hijo, quien expió, quien cubrió, quien borró nuestros pecados que nos separaban de Él. ¿Sí? Jesús mismo es quien proclama esa buena noticia. Más adelante el texto nos dirá que Él mismo vino y anunció paz, paz, paz. Ese es el evangelio del Señor Jesús. No era ni es posible estar más cerca de Dios, sino solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. El pecado, que era el elemento que nos distanciaba, ha sido solucionado por Cristo al derramar su sangre. Y bien, pues miremos ahora el tercer punto. ¿Cuáles son los resultados de esa cercanía? Versículos 14 al 18, ¿cierto? La Biblia de las Américas en el versículo 14 dice, Él mismo, en la Nueva Versión Internacional dice, porque Cristo es nuestra paz. Pero la Biblia de las Américas nos ayuda a entender un poco mejor esta expresión. Dice, Él mismo. Enfatiza que Él
Es el agente activo de todo lo que ahora el creyente es. La reflexión que el creyente hace debe estar permeada por la realidad de que Cristo mismo, y no Él, es decir, no el ser humano, es el que ha hecho real esa nueva humanidad, ¿sí? Su nuevo estado, sino que es Cristo mismo. Es algo así como cuando usted y yo podemos decir algo así como, no, pero yo mismo estuve ahí en la reunión, como dando énfasis a, no, pero es que yo mismo firmé esos papeles. No, pero es que yo mismo le entregué ese paquete. Y ese énfasis también es el que Pablo quiere que notemos aquí cuando dice, Él mismo es nuestra paz. No se trata de hacer cosas para sentir paz. No se trata de que los gentiles tenían que circuncidarse y cumplir con ciertos ritos para sentir paz, no, sino que Cristo mismo es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Es decir, nada de lo que el creyente es en Cristo lo ha logrado Él. Nada de lo que tú tienes en Cristo lo has hecho tú, hermano. Nada, nada. Porque como ya lo hemos visto, estábamos muertos, éramos enemigos de Dios. Todo lo ha hecho Cristo mismo. Él mismo es nuestra paz. Como lo diría el profeta Isaías en el capítulo 9, Él es el príncipe de paz. Príncipe de paz. Ay, hermanos, y observemos tres cosas que Jesús mismo realizó. Jesús mismo hizo, Jesús mismo destruyó y Jesús mismo anuló. ¿Qué? Bueno, hizo. Él dice, en el texto dice que de ambos pueblos hizo uno. Los gentiles debían saber que Jesús es nuestra paz en el sentido de haber eliminado la enemistad que había entre judíos y gentiles. Era muy marcada esa enemistad. Yo creo que a veces nosotros la hemos experimentado, ¿cierto? Con otros pueblos, no, los de tal departamento, los de tal ciudad. A veces los equipos de fútbol ayudan en eso. Bueno, pues entre judíos y gentiles había una rivalidad muy fuerte, muy fuerte. Tanto que, por ejemplo, al templo no podía entrar alguien que fuera gentil. En aquel tiempo, un gentil no podía entrar al templo. Y casi que de forma muy gráfica, Jesús quiere, el texto nos recuerda, la pared de enemistad que nos separaba. ¿Cierto? La enemistad que había entre los judíos y gentiles para alcanzar la formación de un cuerpo de gente celestial, compuesto por los salvos de uno y de otro grupo racial, ¿sí? Sin ninguna distinción. Esa gente tenía una ciudadanía ahora celestial, porque como lo dice Juan, son nacidos de arriba. Son nacidos de arriba, no son nacidos de carne y sangre, sino que son engendrados por Dios, por Dios. La siguiente oración, usted la observa ahí también. Dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Él mismo derribó o destruyó, otra traducción para ese verbo, la pared intermedia. Hace referencia a una separación entre ambos grupos, entre judíos y gentiles. Antes, como lo dije, solamente el pueblo de Israel podía tener acceso al templo. De alguna medida, a la presencia de Dios nos hace pensar eso. Pero ahora el muro que impedía ese acceso al templo fue derribado por Cristo. Y todo aquel a quien el Señor salva tiene acceso a su presencia. Tiene el privilegio de escuchar la voz de su buen pastor. Ese es un privilegio de todo creyente. Ese es un privilegio que tú tienes, hermano, de escuchar la voz del Señor. Pero también algo que Jesús mismo hizo es que Él anuló. Cristo no solo derribó la pared intermedia de separación, sino que también anuló la enemistad. Y ambas cosas se alcanzan por medio de su carne. ¿Sí? Usted lo puede observar ahí en el versículo 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Sí? En la versión de las Américas dice en su carne.
hizo eso. En el idioma original, con un enfático en la carne de Él. Es decir, que Él entregó su vida para cubrir nuestros pecados, para borrar nuestros pecados y de esa forma anular la ley que nos separaba, ¿cierto? 3 grandes verdades de lo que el Señor hizo. Derribó la pared intermedia que separaba a 2 grupos de personas. Él hizo de ambos grupos uno solo y por medio de su sacrificio destruyó la enemistad, ¿cierto? Y es en estos 3 aspectos que Jesús mismo es nuestra paz. Que Jesús mismo es nuestra paz. En el versículo 15, como usted lo puede observar ahí, Romanos 10:4 dice que la ley ya no determina nuestra relación con Dios. Es un nuevo concepto de la ley después del hecho de Cristo, de lo que ha hecho Cristo en la cruz. La obra de Jesús hecha en su carne, como expresión de un sacrificio, derriba el muro que nos separaba de Él. Dios toma los decretos que levantaban un muro de separación entre Él y nosotros y los cancela al clavarlos en la cruz. Y esa obra permite a Dios perdonar los pecados del hombre. A cada creyente se le perdonan sus pecados, se le concede pleno perdón. Como hombres éramos incapaces de cumplir la ley, esa ley que es perfecta, que es buena, que nos dice quién es nuestro Señor. Dios quitó de en medio la ley que acumulaba una deuda para quien la incumplía. Y te pregunto, hermano, ¿no incumples tú la ley del Señor? Una y otra vez la quebrantamos. Como lo dirían los reformadores, non posse non peccare, no le es posible al hombre no pecar. De alguna o de otra forma, quebrantamos la ley del Señor. ¿Quién soluciona ese problema? ¿Nosotros? Imposible. Eso es imposible. Solamente Cristo puede solucionar ese problema. Solamente Cristo. ¿Cierto? A causa de la muerte de Cristo y solo por Él, el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. No merecemos ser amados, pero somos amados. No merecemos ser cuidados por el Señor, pero el Señor nos cuida. No merecemos todo lo que el Señor nos da, pero el Señor toma. No merecemos nada de lo que el Señor nos da. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. En nuestros mejores días, cuando tal vez nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, y en nuestros peores días, cuando tal vez anochece y decimos, uy, qué día tan desastroso esto que soy, en ese día también la gracia del Señor es suficiente, hermanos. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y si tú has creído en el Hijo de Dios y te has arrepentido de tus pecados y depositas tu fe solo en Jesús para tu salvación, ya no estás bajo la ley, ya no eres enemigo de Dios, ya no eres un enemigo de Dios. Jesús mismo ha cumplido a la ley y ha derribado ese muro que te separaba. Jesús te ha acercado al Padre. Ha sido Jesús. Ahora, eso no hace que la ley pierda su valor moral, no, porque la ley es una expresión de lo que Dios es, ¿cierto? Sino que por el contrario, antes tiene validez permanente. Pero es Cristo quien resuelve eso con su obra en la cruz. Y Él dice en el texto, en el versículo 15, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, o dice otras versiones, un nuevo hombre al hacer la paz. Al hacer la paz. A todo aquel que el Señor llama a ser su hijo, Él le da una nueva identidad, le hace un nuevo hombre. No tal vez como Nicodemo pensó que iba a hacer cuando le dijo, te es necesario que nazcas de nuevo. Señor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Me voy a meter en el vientre de mi mamá otra vez? No.
que no nace del Espíritu. Esto es un nacimiento que obra el Señor en el corazón del hombre. Un nuevo hombre. Justamente en los capítulos que vendrán por delante vamos a ver cómo Pablo nos dice, miren, quítese el ropaje de la vieja naturaleza y pónganse el de la nueva, haciendo referencia a ese nuevo hombre, a esa nueva humanidad que Cristo ha hecho en los que Él llama a sus hijos. Un nuevo hombre, un nuevo hombre. Ay, hermano, tal vez ahora nos es posible un poco más claro el hecho de que éramos enemigos de Dios, de que éramos enemigos de Dios, pero de que esa enemistad fue anulada por Cristo en la cruz mediante su sangre. En su muerte, solo la muerte de Cristo nos trajo paz. Nos trajo paz. Y el Señor justamente nos está permitiendo conocer esa paz, como dice el versículo 17. Él vino y proclamó paz. El que vino fue el que anunció la paz. El que vino murió en aquella cruz. Murió pero resucitó. Y este es el evangelio que ahora nosotros predicamos. Pues Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y en Él tenemos paz para con Dios. En Jesús, en la persona de Cristo. Ese es el mensaje del evangelio que hoy predicamos. Que tú te puedes predicar a ti mismo, hermano. Recuérdate el evangelio a ti mismo. Cuando haya algo que tal vez te hace estar como apenado con el Señor y como que no tienes paz con el Señor. Hermano, recuerda, Jesús mismo es tu paz. Jesús mismo es tu paz. Recuérdate eso a ti mismo. Es por medio de Él que tenemos acceso al Padre. Como lo diría en el Evangelio de Juan, nadie tiene acceso, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos guía ahora en esa relación de Padre e Hijo, en esa relación de paz. Nos acercamos juntos al Padre en oración y alabamos por medio de su Hijo Jesucristo, alegrándonos todos en un mismo espíritu. Un versículo donde es evidente la Trinidad. Y yo quisiera preguntarte, hermano, dale la siguiente, Checho. ¿Qué te hace estar en paz con Dios, hermano? ¿Qué te hace estar en paz con Dios? Tal vez te sientes en paz con Dios cuando de forma muy disciplinada has hecho el devocional y eso te da paz. Ahora, no quiero decir que no procures ser disciplinado con tu devocional, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué te hace estar en paz con Dios, hermano? Tal vez te dices a ti mismo, no, yo no digo groserías y eso como que te da paz con Dios. No estoy diciendo que ahora las digas. Tal vez ayudas a otros, miras la forma en que sirves a otras personas y eso te hace estar en paz con Dios. ¿Qué te hace estar en paz con Dios? Toma un momento para reflexionar en eso, hermano. Piensa ahí, reflexiona en eso. En esos días en los que tal vez no te sientes muy orgulloso de ti mismo, ¿qué es lo que buscas para estar en paz con Dios? ¿Qué es eso, hermano, que te hace estar en paz con tu Señor? ¿Que eres muy ordenado en el manejo de tu dinero?
que eres un buen trabajador. Y eso es lo que te hace estar en paz con Dios. ¿Qué te hace estar en paz con Dios? Que no sea Cristo mismo. Y mi hermano, si hay algo que no te hace estar en paz con Dios, que no sea Cristo mismo, yo quiero invitarte a que nos arrepintamos de eso. Yo también muchas veces he descansado y he experimentado paces en lo que hago o en lo que dejo de hacer. Pero el Señor en su palabra quiere que reflexionemos que Cristo mismo es nuestra paz. Cristo fue separado del Padre para que tú fueras acercado a Él, para que tú no tuvieras que vivir separado de Él. Sobre Jesús recayó el peso de la enemistad que había entre tú y Dios, para que ya no fueras más llamado su enemigo, sino para que fueras llamado como Jesús le dijo a sus discípulos: yo les llamo ahora mis amigos. Mis amigos. Y esa es la forma en la que Jesús ahora nos llama. Amigos, amigos de Jesús. Eso solo lo puede hacer el Señor, hermanos. Como lo vimos al principio, hermanos, este recordar y este reflexionar tiene la intención de llevar a los gentiles a algo, llevarlos a algo. Y yo quiero dejarte esta pregunta también en mente, hermano. ¿Qué harás con esta reflexión? Con este recorderis que hemos hecho de lo que eras, de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué harás, hermano? Y según la Biblia de la Reforma, este recordar el antiguo estado sin Cristo tenía la intención de estimular el amor hacia el Salvador. Estimular el amor hacia el Salvador. ¿Qué harás con esta reflexión, hermano? Yo quiero invitarte a toma ahí también unos momenticos. Hagamos justamente lo que el texto nos está invitando a hacer. Reflexiona. ¿Qué harás con esto que has reflexionado? Y hermano, yo quisiera dejarte dos desafíos en mente. Habiendo recordado que esta reflexión tenía la intención de estimular el amor hacia el Señor, yo quisiera animarte, hermano. Ama a tu Señor. Ama al Señor tu Dios, que ha circuncidado tu corazón, para que ames al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y para que, como lo dice el texto, y así tengas vida. Pero también quisiera dejarte algo en mente con esta reflexión, hermano. Ama al Señor, amando a tus hermanos. Ama a la iglesia. Ama al amado pueblo del Señor. Ama a la iglesia. Sírvele a la iglesia. Sírvele a tus hermanos. A aquellos hermanos con los que tal vez puedas tener una diferencia, ámalos. Ámalos, pasa por alto alguna ofensa, pásala por alto, ama a la iglesia. Y quiero invitarte para que oremos. Ora por ti mismo. Ora por ti mismo.
Ora por otros. Nuestro príncipe de paz. Nuestro Señor que nos ha dado un nuevo corazón para que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas y así tengamos vida. El Dios de paz. El Dios que nos ha hecho cercanos. El Señor que anuló la ley con sus mandamientos y ordenanzas y destruyó el muro que nos separaba. El Señor que hizo un pueblo, que nos ha hecho su pueblo, sus hijos, mediante la sangre de su Hijo, mediante la sangre de su Hijo. Señor, que ha circuncidado nuestro corazón, que ha quitado lo pagano que hay en nuestro corazón. Si podemos, Señor, amarte a ti, es porque tú, Señor, así lo has dispuesto en nuestros corazones. Porque nuestro corazón por naturaleza era pagano. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos acercado a los que estábamos lejos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos enfrentar los desafíos de la vida, la escasez, la enfermedad, la muerte misma, con esperanza, porque tú eres nuestro Dios, porque tenemos la esperanza, Señor, que ni la misma muerte nos podría separar de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú serás fiel, Señor, a todas tus promesas, a todas las promesas que les has hecho a tus hijos, de que tú eres el buen pastor, de que tú cuidarás de tu rebaño, Señor, de que a los que aman al Señor todo les ayudará bien. Todas esas promesas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres, porque Jesús mismo es nuestra paz.